llenarnos de su presencia, recibir fuerzas nuevas, presentar nuestras peticiones a Él, comer su palabra, amén, adorarle, bendecir su nombre. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos, antes de entrar en la meditación de la palabra de Dios, yo quisiera, la iglesia, hermano, sentimos que Dios nos ha estado bendiciendo de una manera especial. Hemos estado bautizando personas. Hay un grupo como de 7, 8 personas para bautizar ahora y que están en doctrina. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hemos estado presentando hermanos que vienen de otras congregaciones. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que Dios nos ha estado bendiciendo de una manera especial. Algunas personas han estado recibiendo el poder del Espíritu Santo. Amén. O sea, Dios se ha estado moviendo en nuestra congregación, no porque yo lo diga, sino que es evidente. Es evidente en la iglesia como hemos estado presentando hermanos que han recibido el poder del Espíritu Santo, jóvenes, como nuestra juventud ha estado creciendo, se ha estado fortaleciendo en el nombre del Señor. Y tenemos unos proyectos, hermanos, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, unos proyectos maravillosos. Pero para mí uno de los proyectos más maravillosos que tenemos es la obra en el Volador. Poder abrir esa obra, hermanos, será una victoria grande para la iglesia en el Diamante. El año pasado pudimos abrir la obra en Pueblito, amén, y tenemos nuestro propio misionero allí en aquel lugar, una pareja que amamos, que todos los conocemos, oramos por ellos, ¿cierto? ¿Quién no quiere a Iván y a Laura y a Eduardo David, que también van a ser ya? Así no digan amén, pero bueno. No les gusta Eduardo David. Bendito el nombre del Señor. Y tenemos allá esa familia trabajando. Ya bautizamos la primera persona. Ahorita el 21 de agosto vamos a bautizar otras 2 personas en Pueblito. Han estado llegando personas ya. Iván allí con su esposa, la congregación han tenido dominicales hasta con 20 y 22 personas en el nombre del Señor Jesús. Ahorita el 5 de agosto se cumple un año de la apertura de la obra en Pueblito. Gloria al Señor Jesús. Tenemos el proyecto entonces allí en el barrio El Volador con nuestro hermano Jonathan, la hermana Ángela María y con Benji, que va a ser el asistente, ¿cierto? Dios les está usando, les está dando gracia, hermanos. Allí en El Volador se reúnen 25, 30, hasta 35 personas hemos tenido allí en el barrio El Volador. Es un proyecto muy maravilloso, hermano, que se tiene también en la iglesia del Diamante. Amén, gloria al Señor Jesús. Tenemos, hermanos, no tanto un proyecto, sino una necesidad aquí en el templo, hermano, con la estructura de los techos. Amén. Hay que hacer un trabajo fuerte acá en el nombre del Señor Jesús, y nos estamos proyectando que Dios nos dé visión. De nada sirve que el pastor tenga una visión y la iglesia no la tenga, porque entonces no sería liderazgo, porque el liderazgo se define en influencia. Amén. Si podemos tener una influencia en nuestra congregación y una visión. Usted ahorita en este momento todavía ve algunas sillas vacías, ¿cierto? Antes de la pandemia, ustedes recuerdan que antes tuvimos que comprar sillas porque teníamos dominicales hasta casi con 300 personas. Amén. Pero luego de la pandemia, entonces muchas personas se fueron, otros se quedaron en la virtualidad, en fin, sucedieron tantas cosas. Pero nosotros mirando, hermano, con la visión que nos ha dado el Señor y al ritmo que va la congregación, yo pienso que en menos de un año no vamos a caber acá. En menos de un año, ahora vamos a presentar una familia,
La otra semana vamos a presentar una o dos familias más. Hay otras personas que han llegado y dice: pastor, no, déjenos por aquí en un rinconcito, no nos presente, pero aquí nos vamos a quedar en la iglesia. Amén. Las personas que tenemos para bautizar, hay otros que están en proyecto. Amén, gloria al Señor Jesús, de que Dios haga una obra muy maravillosa en sus vidas. Así que estamos pensando, hermanos, que es posible que en menos de un año ya no quepamos acá. Ayúdenos a orar, hermano, que Dios nos ayude, que Dios amplíe nuestra visión, amén, que nos permita cumplir todos estos proyectos, todos estos propósitos, porque nosotros nos iremos de acá, mi esposa, mi familia, mi persona, nos iremos de acá en algún momento, pero la que queda en victoria es la congregación. Amén, gloria al Señor Jesús. La iglesia del Diamante ha pasado por una situación muy, muy difícil, hermanos, ver enfermar a su pastor y ver que muere, ¿cierto?, por una enfermedad tan dura, y todo el tiempo que pasaron solos. Es una situación muy dura, es una iglesia muy valiente, hermanos. Yo siempre he admirado la iglesia del Diamante por esa valentía, la junta local de esa época, cómo Dios los respaldó y los ayudó a todos ustedes, y cómo ustedes se quedaron aquí, hermanos, bendito el nombre. Otras personas salen y se van: no, yo me voy de aquí, eso. Pero ustedes han permanecido, y Dios tendrá muchas más victorias, muchas más bendiciones para esta congregación. Dios traerá a sus hijos, a sus cónyuges, a su familia. Dios traerá muchas personas en el nombre de Jesús. Ayúdenos a orar, hermanos, porque todo comienza con una visión. Amén. Dios ha puesto una visión en mi vida desde que llegué a esta congregación. Con mi familia hemos tenido una visión, y quisiera, hermanos, que el día que nos vayamos de acá, todos estos propósitos y todo lo que Dios nos ha mostrado lo podamos cumplir. Amén. Cumplir su propósito y ver una iglesia, hermano, proyectada como una de las mejores congregaciones en todo nuestro distrito. Amén. Gloria al Señor Jesús. La iglesia del Diamante tiene todo eso. Ustedes no se dan cuenta porque ustedes no son pastores, pero uno va a una reunión de pastores, hermano, y la manera como toda la gente, todo el pastorado le habla a uno de la iglesia del Diamante, uno sabe que esta congregación se proyecta, hermano, por su ubicación, por la gente, por el sentir de ustedes, por la devoción, por la juventud, por ese sentir de ustedes de dar, de aportar, hermano. Es increíble cómo esta congregación se está proyectando, cómo reciben la palabra, cómo la iglesia aquí ora, hermano. Usted ve los viernes, viene los viernes aquí al ayuno, y cómo se derrama el Espíritu Santo, hermano. Gloria al Señor. Usted va a otras congregaciones y un ayuno de intercesión son 2, 3 personas allí, máximo 5. Acá hemos tenido 30 y 40 personas en un ayuno, gloria al Señor Jesús. Hacemos una semana de cualquier directiva y Dios se derrama, hermano, de una manera especial, como Dios nos respalda. Si ustedes se dejan contagiar de la visión que Dios ha puesto en nuestra vida, hermano, no les faltará ni el aceite ni la harina. Bueno, yo quisiera que oráramos por esta familia nueva que viene para nuestra congregación, la hermana Amparo Villa, su esposo Albeiro Jaramillo, vienen de la iglesia de Castilla, gloria al Señor. Vamos a orar por ellos. La hermana Amparo es hermanita de la hermana Ercilia, gloria al Señor Jesús. Qué bendición tenerles con nosotros. El señor Albeiro aún no es bautizado, pero ya quiere empezar su proceso de doctrina. Estemos en pie, vamos a orar por ellos, vamos a invitarlos para que pasen acá, se arrodillen. Ellos no son de muchas palabras, pero vamos a orar por don Albeiro, amén, por la hermana Amparo, que el Señor les bendiga con su familia. Son bienvenidos en este lugar y es una gran bendición. Esperamos que esta iglesia pueda ser una bendición para ustedes y que ustedes también puedan ser bendición acá. Todo el que llega aquí, hermano, está en peligro inminente de amañarse. Amén. Y como dice la Biblia, los atamos con cuerdas de amor. Amén. Vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Padre celestial, bendito Rey de la gloria, te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús.
Te pedimos por esta familia que los bendigas, que los ayudes, Señor Dios Todopoderoso. Extiende tu mano de amor sobre ellos, dales sabiduría, dales gracia. Cristo bendito, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos, bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a esperar a que Dios nos hable en esta hora. Mi saludo cristiano para todas las personas que están frente a su pantalla, que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Gloria al Señor Jesús. Confiamos y creemos de que esta palabra será poderosa para tu vida. Te ha de guiar, te ha de ayudar, te ha de alimentar, te ha de sustentar. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo, Efesios capítulo número 6. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 6 y el versículo número 14 dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Padre eterno, aquí estamos delante de ti, Jesús. Ayúdanos, inspíranos, mi Dios. Obra en nuestra vida, Señor Jesucristo, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Usa mis labios. Dame gracia, unción, inspiración, revelación, autoridad para traer esta palabra. Pero unge los oídos de tu iglesia, Señor, de este pueblo, de estas personas que nos observan, que escuchan tu palabra, que vinieron a comer tu palabra. Unge sus oídos y darles humildad, Señor, y sabiduría para recibir conforme a tu propósito este alimento espiritual, Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, siéntense, pónganse cómodos y estemos atentos, hermanos, y dispuestos. La Biblia dice que debemos de estar dispuestos para toda buena obra, y sentarse a comer la palabra es una de las obras buenas que nosotros podemos hacer. Amén. Gloria al Señor Jesús. Créame, es más duro estar aquí que estar ahí. Es un poquitico más complicadito, pero bueno, con la ayuda del Señor. En días pasados iniciamos esta serie de la armadura de Dios a partir del verso 10 del capítulo 6 de la carta a los Efesios. El apóstol Pablo nos habla entonces de una armadura. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor, que más nos sirve a nosotros para resistir que para estar buscando pleito, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros no estamos para derrotar al enemigo, sino para resistirlo. Si usted se propone derrotar al enemigo, pues no está al amparo de la palabra, porque el único que lo puede derrotar es el Señor, y ya lo derrotó en la cruz del Calvario.
Lo que el Señor nos prometió es que vamos a salir airantes, vamos a salir vencedores, porque dice: yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Pero vencer el mundo no en el sentido de destruirlo, sino de sacarlo de nuestra vida, de sacarlo de nuestro corazón. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El texto está diciendo que sí tenemos lucha, pero ¿de qué manera la tenemos? Cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, quiere decir que sí tenemos una lucha, pero no de la manera como nosotros seguramente podemos suponernos o imaginarnos, pero sí hay una lucha. Amén. Y para poder salir a la batalla, entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar no vestidos, sino revestidos. Amén. La Biblia dice que estamos revestidos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque tenemos una lucha. Y cuando uno se pone a mirar, hermano, seguramente las condiciones en las que vivía la iglesia de Éfeso cuando Pablo les escribió esta carta eran unas circunstancias y tenían algún tipo de luchas, ¿cierto? Es posible que nosotros ahora tengamos otras luchas diferentes, pero habrán algunas que están en común. Amén. Por ejemplo, la iglesia en esa época luchaba contra la persecución, contra los emperadores romanos, ¿cierto? Contra las falsas doctrinas, contra las divisiones que salían de la misma iglesia, contra los falsos predicadores, contra los falsos cristianos, contra el judaísmo. Muchos judíos se convertían en enemigos del mismo apóstol Pablo, en enemigos de la doctrina. En las personas que más contrariedad encontró el apóstol Pablo fue en los mismos judíos que decían que se habían convertido al cristianismo, ¿cierto? Seguramente ellos tenían lucha contra sí mismos, contra sus pasiones, contra sus deseos, contra todas esas cosas. Es posible que nosotros tengamos algunas luchas diferentes ahora, por lo menos en esta época no nos persiguen como perseguían a aquellos hermanos. No nos están echando a un circo romano, no nos están asesinando. Pero creo que el enemigo ahora tiene otras estrategias para destruir la vida espiritual: el conformismo, la incredulidad, falsas doctrinas, el despliegue de tantas organizaciones religiosas que confunden a las personas con lo que se predica, la falta de celo, la falta de santidad, nuestras propias luchas personales, conflictos en el hogar, con el cónyuge, con los hijos, con los padres, con los vecinos, con los familiares, luchas de pronto en los lugares donde laboramos, donde estudiamos, con las diferentes personas, con los vecinos. Tenemos luchas, hermanos, en nuestra propia fe, dudas en cuanto a la doctrina, a la palabra, incredulidad en tantas cosas, ¿cierto? Desamor entre hermanos, luchas con el manejo del dinero, de la economía, de la política, de la filosofía, de la ciencia. ¿Contra cuántas cosas luchamos nosotros? Tenemos una lucha grande, no es sencilla. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero una cosa es luchar de la mano de Cristo y otra cosa es luchar por nuestra propia cuenta. Cuando tú luchas por tu propia cuenta, con tu propia manera de pensar y de analizar las cosas, es posible que fracases. La Biblia dice que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, porque cuando uno cree que sabe, realmente
no sabe. Cuando uno se cree sabio, la Biblia dice que algunos pretendieron ser sabios y pretendiendo hacerse sabios se hicieron necios, ¿cierto? Porque la palabra no es de interpretación privada. Uno como pastor, hermano, no se para acá a traer una doctrina que se la inventó ayer. No, eso no sucede. Uno lleva muchos años en el ministerio y ha escuchado y ha aprendido y ha estudiado y Dios le ha revelado y hemos asistido a seminarios, a congresos con el pastorado, con nuestros maestros, ancianos de nuestra iglesia que nos han enseñado, institutos bíblicos. El aprendizaje, hermano, de la palabra de Dios no se sucede en 8 días. Usted se puede hacer pastor de un día para otro, pero no maestro. Bendito el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo, entonces, pensando en la cantidad de luchas, en la cantidad de cosas que enfrenta cada persona que es llamada al reino de los cielos, entonces él ora a Dios y Dios le muestra al apóstol cómo un cristiano puede salir adelante, cómo un cristiano puede salir airante, victorioso en la batalla y en la carrera de su vida espiritual, porque esto es una carrera. Usted inició su carrera, hermano, espiritual cuando comenzó a oír. Amén. La Biblia dice que la fe es por el oír. Desde el momento en que usted comenzó a oír, a escuchar la palabra, a recibirla en su corazón, usted inició una carrera. Y no es una carrera de 8 días. Bueno, para algunos ha durado 8 días, ¿cierto? Hay personas que se han bautizado y a los 2 o 3 días le ganaron la corona facilito. Pero hay otros que nos ha costado más. Anoche escuchábamos un testimonio maravilloso de nuestra hermana, hablando de cómo le ha costado su carrera y cómo el enemigo quiso derribarla y bueno, y pudo regresar, gracias al Señor. Pero a todos nos ha costado esta carrera y todos hemos batallado y uno a veces cree que otra persona vive mejor que uno y no, hermano, todos tenemos una cruz. Y si usted no tiene una cruz, dígale al Señor que se la mande, porque es un requisito. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz de su hermano, de su amigo, no, su cruz, la propia, y síganme. ¿Cómo decirle al Señor que nos quite la cruz? No, es posible que nos la cambie por otra, pero ¿cómo sabemos si la otra no será un poquito más pesada? Uno cree que de pronto puede ser más livianita, pero no depende del tamaño. Hay cosas que son pequeñitas pero pesan mucho, ¿cierto? Y hay cruces que son más visibles que otras, pero cada persona lleva una cruz. Entonces el apóstol comienza a enseñarle a la iglesia cómo defender su vida espiritual, porque tenemos enemigos, hermano. Si tenemos luchas es porque hay enemigos. Tenemos un enemigo en nuestro interior, que es nuestro razonamiento y nuestra lógica. Nuestra forma de pensar puede constituirse en un enemigo de nuestra vida espiritual. Tenemos un mundo que nos ofrece todos los días una diversidad de cosas que pueden afectar nuestra vida espiritual, pueden afectar nuestra carrera. Está el diablo y millones de demonios, espíritus de toda clase, influencias de toda clase que atentan contra nuestra vida espiritual. Doctrinas, religiones, hermano, por doquier, que atacan todos los días nuestra fe. El mundo y sus placeres, todo se constituye en enemigos de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro mayor enemigo, que es el diablo, no quiere
que tú ganes lo que Él perdió. ¿Cómo será de glorioso y de maravilloso lo que Dios tiene para nosotros en su presencia y en el cielo? Que el diablo y el mundo serán capaces de hacer lo que sean con tal de que tú pierdas. De que tú pierdas, hermano, lo que Dios tiene para ti. El apóstol Pablo en sus últimos días, hermano, en la cárcel, sabiendo que ya iba a morir, entonces Pablo habla de su carrera, porque se enfrentó a cantidad de cosas. Él se enfrentó a sus propias pasiones. Usted lee el capítulo 7, el capítulo 8 de la carta a los romanos, y Pablo habla de sus pasiones y de la ley del pecado que está en él, y de las cosas que quieren sacarlo y que lo convierten en un hombre miserable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si sigo así voy a perder la corona. Y la Biblia dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Alabanzas al nombre de Jesús. Pablo entonces nos habla a nosotros de ciertas cosas en la vida espiritual que, si nosotros nos aferramos de ella y la sabemos usar, vamos a salir victoriosos y no vamos a perder, hermano, lo mejor que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos mejor? La salvación. El escritor a los Hebreos dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no vaya sea que nos deslicemos, porque cómo descuidaremos una salvación tan grande. ¿Cuánto le costó a Cristo, hermano, el hecho de poder llevarte a ti al reino de los cielos y que tú lo pierdas? Si usted lee el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, habla de 3 cosas que se perdieron. Y siempre que uno medita en ese capítulo, porque habla de una oveja que se perdió, de una moneda que se perdió, de un hijo que se perdió, casi todos los predicadores, casi todos los que estudian se enfocan en lo que se perdió. Y en estos días estaba meditando en la palabra y dije: yo no me puedo enfocar en lo que se perdió, porque el texto no está hablando de lo que se perdió, está hablando de las personas que perdieron algo. Ese padre perdió un hijo, ese pastor perdió una oveja, esa mujer perdió su compromiso de bodas. Y estaba meditando no en el que estaba perdido, sino en lo que el dueño de lo que se perdió hizo para recuperar lo que había perdido. Porque si pensamos en el Señor, la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque entendió que lo que se había perdido era de gran valor para él, y que sin eso, hermano, no estaba completo, estaba vacío. Hay que recuperar lo que ha perdido. El padre de familia buscó a su hijo, el pastor buscó la oveja, aquella mujer buscó la moneda. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque si eso se perdía, era muy probable que perdiera también lo más grande, que es su salvación. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale para ti la salvación? ¿Estás dispuesto a cambiar la salvación porque hay una persona en la iglesia que no te saluda? ¿Porque hay un hermano que no te paga? ¿Porque hay alguien de mal testimonio? ¿Qué tiene que ver eso en la relación tuya con Cristo? Allá cada cual. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Yo sigo adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia, hermano, nos fue dada para que nosotros recibiéramos la salvación, y también para que nosotros aprendiéramos a usar los elementos que Dios nos ha dado. Pablo les llama armadura. También le dice las armas de nuestra milicia.
Pero son elementos que están en nuestra vida que sirven o nos sirven para nosotros permanecer firmes, porque eso es lo que está diciendo, hermano, el verso 11, para que podáis estar firmes, como el león que no retrocede ante nada, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan por la fe. Porque el evangelio no es una moda. No es que yo me hago bautizar y estoy aquí 5 años, 4 años, tengo amigos y luego me voy a seguir disfrutando del mundo. De eso no trata. Trata es que tú iniciaste una carrera y renunciaste a tu vida y ahora te has hecho, ¿qué?, ciudadano del reino de los cielos. Y el fin y nuestro propósito es la vida eterna. Hasta que Cristo venga o hasta que nosotros muramos, hermano, pero tenemos que estar firmes. Esto no es para 8 días, esto es una vida. Esto tiene que ser un estilo de vida y tener un propósito. Hermano, que se caiga lo que se caiga, que se vaya el que se vaya, que se amargue el que se amargue. Yo conocí a Cristo, yo estoy con Él, yo voy con Él hacia adelante y mi meta es estar en la gloria eterna. Pase lo que pase, cáigase lo que se caiga. La mujer de Lot miró hacia atrás, pero Lot dijo: no, ella miró hacia atrás, ella verá, yo sigo. Y siguió adelante. Noé vio perder toda una generación, quizás hasta hermanos suyos, sobrinos, murieron en el diluvio, pero él entró en el arca, y si sus hijos no hubieran entrado, él hubiera entrado también, y si su mujer no hubiera entrado, él hubiera entrado solo, porque sabía lo que había creído. Pablo nos habla entonces de una armadura que compone varios elementos. Amén. Nos habla de un cinturón, nos habla de una coraza, nos habla de una espada, nos habla de un escudo, nos habla de un yelmo, que eran las partes del uniforme de un soldado romano. Pablo les habla con esa analogía porque para ellos era muy visible. ¿Qué persona de esa época no había visto un soldado romano? Si Roma era el imperio más grande. Para nosotros no es tan común. Usted, para ver un uniforme de un soldado romano de esa época, pues tienes que buscar allá con tu amigo Google y él te mostrará cómo es ese uniforme. Para nosotros no es común, ¿cierto? No es representativo, pero es la figura que Pablo usa porque él estaba en esa época con esas personas y tenían una necesidad ahí. Él ni siquiera pensaba o sabía que 2000 años después algunas personas iban a tener que usar esa figura, pero Pablo la usa. Y uno en esa figura de la armadura del soldado romano pues encuentra cosas muy especiales, cosas muy llamativas. Dígame, más glorioso que la espada del Espíritu, ¿cierto? No dirá, no, pues que eso es lo mejor. El escudo, ¿cómo sería de especial? Esa coraza brillante, ¿cierto? Ese yelmo que protegía la cabeza y parte de la frente, la nariz, ¿cierto? Tendría que ser cosas muy maravillosas. Y yo pienso, ¿por qué Pablo empezó a hablar por el cinturón? Sabe que en un vestido lo que menos se ve es la correa, que aquí casi no me ve la correa. Tendría que descubrirme el saco para verse la correa. Ese es el cinturón. Y uno pensará, ¿por qué Pablo inicia por el cinturón? Seguramente es insignificante. El cinturón romano era una correa ancha, parecida a las correas de los policías, se llama una riata, ¿cierto? Y de ella colgaban unas prendas de cuero que cubrían parte del abdomen, casi hasta las rodillas, y protegía entonces la parte inferior del abdomen del soldado. Y uno diría, ¿y por qué Pablo empieza por ello? Bueno, resulta que del cinturón estaba colgada o sujeta la vaina donde se guardaba la espada, ¿cierto? El cinturón sujeta, afirma todo el vestido
o toda la armadura al cuerpo del soldado. ¿Usted algún día se ha puesto un pantalón que le quede anchito y sin correa? ¿Sí lo ha visto? Usted todo el tiempo es, y usted está andando y hablando y no tiene libertad, siente que eso es para abajo, se siente inseguro, se siente mal vestido, ¿cierto? Pero cuando usted se aprieta bien la correa, que eso es un dicho, apriétese la correa, mijo, o sea, cíñase. Ahí le habla de ceñirse, es sujetarse bien. Cuando usted tiene la correa bien sujeta, usted puede correr, usted puede saltar, y usted sabe y está tranquilo que no va a quedar desnudo. Pablo entonces comienza a hablar de la armadura precisamente a través del cinturón, porque el cinturón no solamente sujeta la espada a la vaina es el estuche donde se guarda la espada, sino que hace que todo el vestido esté firme, que no se vaya a caer, que no vaya a colgar, porque si algo necesita un soldado que está corriendo y está luchando, es sentirse bien. Uno con una espada aquí peleando, o corriendo y con los pantalones en la mano, no tendrá libertad. Pero a mí me llama la atención porque Pablo usa la analogía del cinturón y de una vez lo compara con ¿qué? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Con la verdad. O sea que el cinturón que sujeta toda la armadura al cuerpo es la verdad. Y yo estaba pensando, bueno, ¿en qué sentido la verdad? Porque yo encuentro tres formas de la verdad en la palabra, al menos tres formas. Usted es más estudiante de la palabra, usted dirá, pastor, hay más. Bueno, pero yo quise meditar en tres formas de la verdad en la Biblia. La primera de ellas es Cristo mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. En la segunda, Cristo usa unas palabras para referirse a la palabra y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que el segundo sentido de la verdad es la palabra. Y el tercer sentido de la verdad, hermano, es que dice la Biblia: no os mintáis los unos a los otros, sino hablad verdad. Porque si algo aborrece Cristo es la mentira. Y nosotros somos dados a las pequeñas mentiras o las mentiras inocentes, pero son mentiras. Creo que esas tres cosas pueden componer una verdad absoluta. El mundo no cree en una verdad absoluta, cree en una verdad subjetiva. Pero nosotros sí creemos en una verdad absoluta. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo así? Si nosotros creemos en Cristo, sí, pero el que quiere heredar la vida eterna no solamente tiene que creer en Cristo, tiene que conocerlo. ¿Quién es Cristo para ti? Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos tenían a Cristo, Él estaba ahí, hacía milagros, resucitaba muertos, levantaba paralíticos, limpiaba leprosos, sanaba enfermos, le daba la vista a los ciegos, predicaba y la gente se arrepentía. Pero aún no sabían quién era Cristo. Mire que cuando Jesús estaba en la barca y reprendió la tormenta y reprendió la tempestad y el mar y todo eso, los discípulos eran: ¿pero quién es este? ¿Quién es este que aún el viento le obedece, que la mar a su voz calla? ¿Quién es? Y estaban tan preocupados que en una ocasión estaban por allá reunidos y el Señor les estaba hablando de que iba a volver por ellos y los iba a llevar a su gloria, y les hablaba del Padre. Y entonces los discípulos le dijeron: no, Señor, usted nos habla del Padre, muéstranos al Padre. O sea, no lo conocían. Es posible que haya gente en la iglesia y no han conocido a Cristo. No saben quién es. Creen que Cristo es una segunda o una tercera parte de una supuesta divinidad.
ven a Jesús como un simple enviado. Entonces, como los discípulos ahí no sabían ni qué decir, no, Señor, pues la gente dice que tú eres Jeremías o Juan el Bautista. Pues ¿cómo iba a ser Juan el Bautista si Juan se había muerto hacía 8 días? Tenía casi la misma edad de Jesús. Uno de ellos que estaban pensando. La gente decía que dice que tú eres uno de los profetas. Nicodemo le dijo al Señor: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Si tú no sabes quién es Cristo, no estás en la verdad. Tú tienes que saber y entender que Jesucristo es Dios y la vida eterna, que Él es el Dios todopoderoso, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Jesucristo no es un enviado de nadie. Jesucristo es Dios que se manifestó en carne y vino a esta tierra para salvarte a ti, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Señor Jesús le dijo a los judíos: si ustedes no creen que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Perdóneme si lo ofendo. No es mi intención, pero sé que es posible. Si usted se bautizó en una Trinidad, usted no ha conocido a Cristo. Pastor, es que Pedro está contradiciendo al Señor, porque el Señor dijo que teníamos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero Pedro entendió que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Jesús no les dijo que los bautizaran en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu, sino en el nombre, porque es un solo nombre. Dice la Biblia: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. El nombre de Jesús es el nombre del único y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Al único y sabio Dios. Si tú tienes una coraza y la tienes brillante y la tienes muy hermosa, pero no sabes quién es Cristo, esa coraza no sirve para nada. Estás desarmado, estás vulnerable, estás perdido. Necesitas conocer a Cristo. Necesitas el perdón de tus pecados. No en 3 títulos, sino en el nombre de Jesús. ¿Quién tiene alabanza al Señor? La segunda forma de la verdad que yo veo en la palabra es la palabra misma, es la doctrina. El apóstol dijo: edificaos en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mira, mi hermano, el conocimiento de la doctrina afirma el cinturón al cuerpo. Una cosa es desconocer una doctrina y otra cosa es dudar de ella. Si yo desconozco una doctrina, pues simplemente pregunto, la estudio, la escudriño, la investigo y aprendo de ella.
Una vez que la entiendo, me aferro a ella y la vivo y hago de ella parte de mi vida, porque el evangelio es un estilo de vida. Pero si yo conozco una doctrina y no la creo, entonces tengo la correa floja. Y si yo tengo la correa floja, estoy inseguro. La Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Porque el que pide y sigue dudando es como la ola del mar que es llevada por el viento de acá para allá. Solamente va y vuelve y de ahí no pasa. Usted se sienta en la playa, hermano, y usted ve que las olas vienen, le mojan los pies y se devuelven. Tiene que ser un evento extraordinario, pues, de un tsunami pero lo normal, que la Biblia dice que Dios le dio mandamiento al mar y le dijo: de aquí no pasas. Es un océano tan grande, ¿y por qué no pasa de este bordito? Solamente en eventos extraordinarios que Dios mismo los permite o los manda, es que el mar se sale, pero de resto siempre permanece hasta donde llega. Así compara Dios a aquel que pide sabiduría y duda y no cree. Yo no puedo estar en una iglesia donde creo unas cosas y no creo otras. Porque si yo creo que en mi iglesia me están engañando, me quieren robar, se quieren quedar con lo mío, entonces estoy en el lugar equivocado, porque estoy dudando de la doctrina. Hermano, no porque yo sea pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Usted cree que yo solamente conozco la doctrina de la Iglesia Pentecostal? Yo conozco muchas doctrinas y las he estudiado y he predicado de ellas. Y tengo estudios de diferentes doctrinas. Y muchas veces me he puesto a escuchar predicadores de otras denominaciones, porque la Biblia dice: escudriñadlo todo, retened lo bueno y desechar lo malo. Y yo he escuchado cantidad de doctrinas, y toda doctrina tiene enemigos, toda. Póngale el nombre que quiera. Hable de la santidad y tiene enemigos. Hable de la unicidad y tiene enemigos. Hable de la fe y tiene enemigos. Hable de la venida del Señor y tiene enemigos. Hable de los diezmos, tiene enemigos. Toda doctrina está llena de enemigos, toda. La Biblia misma tiene enemigos. Dios mismo está lleno de enemigos. Son más los que aborrecen a Dios que los que le aman. Con eso le digo todo. Yo me he sentado, he sacado tiempo, días, meses y años a investigar doctrinas, y todas ellas, hermano, encuentro que la iglesia pentecostal es la más acertada en la doctrina. Bueno, hay muchas iglesias que tienen también nuestra doctrina y tienen otros nombres, porque la iglesia del Señor no es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia forma parte de la iglesia del Señor. En otros lugares se llamará de otra manera. Pero yo investigo el trinitarismo y lo he estudiado con objetividad, con una mente liberal, porque yo no soy así, hermano, tan conservador y tan radical, no me considero así. Con objetividad, con claridad me he puesto a analizar. Bueno, estas personas dicen esto, y he escuchado a sus mejores maestros, porque uno en las redes sociales encuentra los mejores maestros de cada denominación, y me he puesto a escucharlos y mirar a la luz de la palabra y digo: no es así, no lo veo así en la palabra. La Biblia me dice otra cosa. Y miro cómo sacan de contexto muchos versículos para poder establecer una doctrina. Y uno no puede sacar de un contexto un versículo, hermano. Un texto sin contexto es un pretexto. ¿Para qué? Para algo.
Escuchaba un maestro hermano trinitario, hablando de la Trinidad, y estaba citando el versículo, hermano, donde Felipe le pregunta a Jesús o le dice que le muestre al Padre, y él lo dice. Nadie, a ver, ¿cómo dice el texto? San Juan 14, lo quiero leer más bien para no cometer aquí el error. Capítulo 14 de Juan. Gloria al nombre del Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sabe ese pastor cómo citó ese versículo número 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así no dice el verso. ¿Por qué no lo dice y lo lee como está textual? ¿Por qué lo tiene que cambiar? Y sus oyentes decían amén, porque no estaban apegados a la palabra, porque la mayoría de ellos ni siquiera leen la Biblia. Nosotros tenemos una iglesia donde se estudia la palabra por cultura, por vocación. Usted no se deleita estudiando la palabra. Usted no llora cuando estudia la historia de José. Usted no llora cuando estudia la vida de Daniel. Hermano, uno se estremece. Pero la Biblia hay que mirarla y búsquela en la versión que usted quiera, de la abundancia de versiones que hay, y el texto seguirá diciendo: nadie viene al Padre. ¿Por qué? No que va, viene porque Él es el Padre. Yo he estudiado, hermano, doctrinas, todas las que usted quiera. Y entre más estudio todas esas doctrinas, más me afirmo en lo que he aprendido, en lo que he recibido, en lo que Dios me ha revelado, en lo que Dios me ha permitido entender. Y por eso me paro en este lugar a predicar con toda autoridad lo que Dios me ha dado, sin temor a equivocarme. Es verdad que muchas personas predican conceptos personales. Eso no lo podemos negar. Yo no voy a tapar el sol con un dedo. Y que muchas personas, aún en nuestra iglesia, quieren tomar sus propios conceptos y convertirlos en doctrinas. Allá cada cual. Pero yo me he propuesto, siempre que me paro, hermano, en un altar a predicar la palabra, que sea la palabra. Y si hay algún concepto que yo tengo, hermano, yo le aprendí al apóstol Pablo: digo yo, no el Señor, digo yo. Así dice Pablo frente a algunas cosas. Usted lee las cartas y muchas veces Pablo dice: digo yo, no el Señor. Él hace la aclaración: digo yo, no el Señor. Y dice lo que tiene que decir. Cuando tengo un concepto personal, aclaro: digo yo, no el Señor lo dice, lo digo yo. Bendito el nombre del Señor Jesús. De nada te sirve, hermano, tener todas estas doctrinas maravillosas que predica la iglesia, doctrinas con las cuales Dios ha bendecido a la iglesia, la ha respaldado, que a Dios le ha agradado doctrinas como esas, que Dios ha usado esas doctrinas para tener la segunda iglesia más grande del país después de la iglesia católica. Y saber y entender que la iglesia católica se está menguando y se está diezmando todos los días. Miles de personas se están saliendo de la iglesia católica a los diferentes tipos de denominaciones cristianas. Se está menguando, ni siquiera hay vocación. Ahora tienen que traer, hermano, prospectos de personas para los seminarios de otras partes, porque ya no hay vocación en Colombia.
Ya los sacerdotes están menguando, tienen que traer de otra parte. Ya el Vaticano tiene que establecer otras formas, ya las misas no son misas, ya son cultos. Cuando yo era niño, hermano, yo fui monaguillo. Sí, y mi mamá era cristiana y yo, ¿y qué monaguillo? Qué pecado mi mamá. Mi mamá para el culto, mijo, ¿para dónde va? No, es que me toca misa hoy. Y me hacía ahí con el curita, con ese vestido blanco, a tocar la campanita. Yo hice eso de niño. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y las misas eran misas. Eso era un ritual que nadie lo cambiaba, y la mayoría de las cosas que decía el sacerdote uno ni entendía porque las decía en latín. Y uno ni entendía lo que está diciendo. Pues hoy en día va a una misa católica y literal es un culto. Y cantan lo mismo. Grupo de alabanza, piano, hasta batería. Nuestros coros. Pero ¿cómo cantan lo que nosotros cantamos? ¿Cierto? En estos días pasé por una iglesia y estaban cantando: te pido la paz para mí. Y yo, ¿cómo están cantando eso? Y eso para ellos era una aberración. Ya usted lo saluda, Dios le bendiga. Cuando primero uno decía Dios le bendiga y todo el mundo se lo burlaba. Yo recuerdo de niño, hermano, en mi colegio solamente habíamos 2 cristianos, y eso que la otra persona era una testiga de Jehová. Sin embargo, esa niña me decía Dios le bendiga. Yo también le decía Dios le bendiga, y esa era la burla de todos los compañeros. Vea, este también se burlaba de la gente, decía bullying a la gente. También le hacían, qué pena contigo, no. Se burlaban de uno porque uno decía Dios le bendiga. Ay, mi hijo, Dios le bendiga. No, la gente era: la Virgen lo acompañe. Pero ya no, ya todo el mundo es Dios le bendiga. Ya usted va a cualquier establecimiento, usted pasa por el hueco, hermano, y la mayoría de la música es pura música cristiana. Porque ya el cristianismo se popularizó. Usted iba, hermano, a una Semana Santa, a un desfile, a una marcha, no cabía la gente. Ya esos son unos cuantos. ¿Por qué la iglesia pentecostal ha crecido? Vea, hermano, no por arrogancia, o tal vez sí, pero al consistorio, a la oficina de la sede nacional de la iglesia pentecostal, van los directivos de las diferentes denominaciones a preguntarle al consistorio de ancianos nuestro, que es la junta administrativa: ¿cómo es posible que la iglesia pentecostal en 80 años haya crecido tanto y no se divide? Permanece unida. ¿Cómo hacen ustedes la administración? ¿Cómo hacen ustedes para que 5,000 pastores se les sujeten a 9? Porque nuestra junta administrativa son 9 pastores. Hay pastores de nuestra iglesia que se han intentado dividir y se llevan 2 o 3, pero no pasan de ahí. La división más grande que tuvo la iglesia pentecostal fue la iglesia Pentecostés, y las iglesias de ellos no pasan de 20 o 30 personas. Uno mira en las redes sociales una iglesia, un templo para 10,000 personas, y uno, eso sí tienen gente. Mentiras. Tienen 10,000 personas en una ciudad. ¿Usted sabe cuántos pentecostales hay en Medellín? No cabemos en el estadio. 5,000 iglesias a nivel nacional, más de 40 misioneros a nivel extranjero. Y estamos engañando a la gente. Y queremos quedarnos con tu dinero. No, es que Dios nos ha dado unas doctrinas que Él ha respaldado y ha bendecido, hermano. Cree la doctrina, aférrate de ella, apriétate el cinturón, toma esa doctrina. No seas incrédulo, sé creyente. Disfruta de la doctrina que tenemos. Disfruta de la predicación. No hay nada más agradable que sentarse a escuchar un buen predicador que traiga la verdad, que traiga sana doctrina. Uno se goza, Dios se derrama, hay derramamiento del Espíritu Santo, hay arrepentimiento, hay restauración. Dios ha respaldado esta iglesia con esta doctrina maravillosa.
Si dudas de alguna doctrina, cualquiera que sea, tienes el cinturón flojo. Y si tienes el cinturón flojo, se te caen los pantalones. Y se te caen los pantalones en plena batalla, ¿qué pensará el que está luchando contigo? Quedarás en vergüenza. Tú estás edificando una vida espiritual. Y la Biblia dice que cualquiera que quiere construir una torre no se sienta primero y hace los cálculos para ver si es capaz de terminar la torre, porque si no termina será burlado. Se burlará todo el mundo de él. Cualquiera que quiera salir a la guerra contra su enemigo, primero calcula si es capaz de enfrentar con 10,000 un ejército de 30,000. Y si ve que no es capaz, entonces más bien mándele diálogos de paz. Porque si no puedes vencer a tu enemigo, eso es lo que dice el mundo, ¿cierto? Únete. Pero nosotros no nos le vamos a unir a ese diablo mentiroso. Tenemos la verdad. Una verdad, hermano, que nos ha afirmado en Cristo. Tenemos la palabra profética más segura. Por eso es que Pablo, hermano, inicia su discurso hablando del cinturón de la verdad. Y en tercer sentido, habla de la verdad que hay en nuestro corazón. Vea, hermano, usted puede tener toda la armadura de Dios, pero si usted es mentiroso, ya está mal. Si usted es mentiroso, ya perdió con Dios, porque Dios no lo va a respaldar. Créame, usted puede orar todo el día, puede hacer los ayunos que usted quiera, puede traer dinero a granel aquí, pero si usted es mentiroso, la Biblia dice tajantemente que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, porque la mentira es corrupción. El que miente roba, y los ladrones. ¿Sabe que ese es uno de los talones de Aquiles? ¿Sabe por qué se llama el talón de Aquiles? Porque Aquiles murió por una flecha que le clavaron en el talón, porque él no caía por nada. A ese hombre no lo tumbaba nadie, y entonces le clavaron una flecha en el talón, y ahí sí cayó, y por eso se llama el talón de Aquiles. Mitología griega, que también me gusta estudiarla, y mitología pagana también la he visto. Y si usted me habla de Zeus y de todos los dioses griegos, yo le entiendo de qué me habla, porque los he estudiado. Y de los dioses paganos, de Odín, de Thor y de todo, también los he estudiado. Pero no hay como Cristo. Usted tiene que arrepentirse de sus mentiras. No hay mentiras pequeñas, son mentiras. No hay mentiras piadosas. Y hay otra forma de mentir, y es ocultar la verdad. No es que yo no dije mentiras, no le dije la verdad. Igual está engañando. Y todos mentimos. Que la Biblia dice, sea Dios veraz y unos poquitos mentirosos. Y todo hombre mentiroso. Qué problema tan grande tenemos nosotros, que muchas veces, pudiendo decir la verdad, aún así preferimos decir la mentira. Eso se vuelve algo en nuestra vida tan normal y tan usual. La Biblia dice, cazadme las zorras pequeñas, las que echan a perder las viñas. Hay cositas pequeñitas en nuestra vida, insignificantes, que nosotros creemos que no hacen daño, y nos están destruyendo, nos están matando, nos están deteriorando. Estamos contristando al Espíritu de Dios.
Porque Cristo es la verdad. Y si nosotros tenemos que parecernos a Cristo, ¿cómo nos vamos a parecer a Él siendo mentirosos? Puedes tener la mejor doctrina, puedes estar en la mejor iglesia, puedes tener el mejor pastor, puedes tener la mejor economía, puedes tener todo. Pero si eres mentiroso, aquí te quedas. No vas a escuchar a Cristo cuando diga: sube acá. No lo vas a escuchar. Un pastor vino a predicar estos días y dijo algo que a muchos nos estremeció, ¿verdad? Los que se queden aquí cuando Cristo levante la iglesia son los que le van a anunciar al mundo que ya no hay salvación. Yo prefiero decirle al mundo que hay salvación, pero tener que salir a las calles a decirle a la gente: no, ya no hay salvación. ¿Cuál mensaje prefiere usted predicar? Hoy hay tiempo. Y creo que hoy es necesario que un mentiroso se arrepienta. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.